Incluso recuerdo que a inicio de semestre Camila me decía que les habían dejado, una de las profes les dejó allí un texto que es el ensayo, que debían realizarlo, eso fue a principio de semestre, ya me pidió ahí como una asesoría, entonces pues vamos a ver, porque es el que más se utiliza y no solamente aquí en la materia de comunicación y lenguaje uno, sino que en la mayoría y desde el primer semestre a los profes les gusta que ustedes hagan o utilicen este tipo de documento académico porque es muy completo, o sea, el tipo de documento que se utiliza pues para como tal tener toda esta información del ensayo es algo muy completo y por eso los profes pues casi siempre les van a pedir que ustedes desarrollen en sus clases este tipo de documentos sin importar el área temática. ¿Por qué? Porque es un área que es demasiado amplia, entonces allí pues podrán utilizarlo para cualquier de las asignaturas que tengo y que desde el primer semestre los profes les van a dejar que realicen ensayos. Pero como todo texto académico tiene unas características adicional, como se había mencionado antes, debe ser intertextual, está aquí apoyarme en otros textos, porque así yo defienda una idea, un pensamiento de algo que yo creo, o del que tenga yo una postura o un punto crítico, pues debo también hacer ese apoyo en otras fuentes para que sea la base y le dé validez a mi documento, porque lo que ya está publicado es lo que se considera válido. Si no está publicado, la información que se está mencionando allí para el ámbito académico y científico no es información válida. Hasta que uno no publique esa información que tiene allí, porque cuando yo publico es porque ha sido avalada por muchos jurados que tienen mucho conocimiento, entonces me dicen, sí, eso que se menciona en ese texto es verídico, se puede creer y se puede publicar. Entonces solo se da validez a lo que yo pienso o a lo que yo creo después de hacer una investigación, sea revisada y evaluada por otras personas y me den el aval para ser publicada. Hay varios pues tipos allí de ensayo, ahorita los vamos a ver. Son los que más se utilizan, entonces pues ahorita vamos a ver cada uno de ellos, las características, también la parte de la estructura y el orden lógico de esas partes de la estructura, porque debe ser de esa manera, sin modificar, sin omitir partes, porque si lo hago, deja de ser un ensayo. Entonces lo primero es la definición del concepto de ensayo. Primero es un texto que se da en la academia. Lo segundo es que aquí yo puedo dar una interpretación de lo que yo creo, de la parte subjetiva donde pueden ir o se pueden incluir mis sentimientos y los juicios de valor, o sea, de acuerdo a un análisis, dependiendo de lo que yo crea, de lo que yo piense, de cómo me he formado, de cuáles son mis valores, de cuáles son mis creencias o las situaciones que he vivido. El área temática es cualquier área temática, o sea, cualquier tema en donde se va a desarrollar este tipo de texto académico y también analiza, expone ideas, da comentarios, se realizan argumentos, se pueden dar puntos de vista críticos, se pueden defender o estar en contra de ciertas ideas que ya están estipuladas o de algunas leyes, o sea, puedo ponerme a favor o en contra de ciertas cosas. Y aquí lo puedo defender como yo quiera, siempre y cuando apoyándome en información que encuentre en Internet. Entonces, en la clasificación, la primera es el poético literario. Y pues obviamente aquí este ensayo, cuando se habla de estos temas, es más para evaluar tipos de obra, pueden ser obras de teatro, o si yo me leo un cuento, una novela. En algunas ocasiones los profes, creo que en Comunicación 2, los ponen a leerse un libro y los que de pronto eligen leerse una novela pueden hacer un ensayo de esta manera, donde se vaya por esa parte pues poética o literaria, porque una novela o un cuento está dentro de ese género literario y normalmente pues cuando se utilizan géneros literarios y me voy a lo que hace el autor, se van por la misma línea. Si por ejemplo un autor escribe sobre cuentos de terror, pues todos sus cuentos van a ser basados
en esa parte del autor, si es algo romántico, entonces la sensibilidad del autor está basada en todo lo que tiene que ver con el romanticismo. Y se va a ver muy reflejado eso, y puede ser de situaciones que le pasó al autor o de otras que son de la ciencia ficción, son imaginarias, son inventadas, pero también de situaciones que les han pasado a otras personas. Entonces, por eso habla de la sensibilidad en el autor, porque justo en esas obras poéticas y literarias, pues se ve esa parte. El segundo será el ensayo de exposición de ideas, y aquí solo se van a abarcar 4 áreas temáticas, o sea que cuando yo voy a exponer ideas sobre estos temas, podré utilizar pues un ensayo como estos, donde las 4 áreas temáticas que se trabajan son políticas, filosofía, las ciencias y la parte social. Entonces, cuando voy a hablar algún tema de defender o ir en contra de una ley, lo puedo hacer por medio de este tipo de ensayos de exposición de ideas, pues referente a ese tema político, de leyes. Si voy a hablar de un pensamiento de un filósofo, entonces también lo puedo trabajar de esta manera, en donde expongo la idea filosófica pues de ese autor, de ese filósofo, y a través de esa idea que me está dando ese autor, yo puedo pues tomar la postura y decir que si estoy de acuerdo con lo que él está mencionando allí en su idea filosófica, si no estoy de acuerdo, si en alguna parte comparto lo mismo que menciona, pero en otra no, pero entonces se va a tratar sobre estas 4 áreas temáticas. El tercero, y es pues de los que más se utiliza aquí en la universidad, que son el tercero y el cuarto, es el analítico y el crítico. Y aquí yo ya voy a analizar de una manera mucho más profunda una idea. Parto de alguna situación, problema, de una idea que he identificado, pero aquí tengo que hacer un análisis muy crítico de eso que yo leí, de lo de la idea, y apoyarme en mucha información en internet para poder dar ese punto de vista. Porque yo no solamente puedo decir yo, o sea, estoy a favor, estoy en contra, porque sí o porque no, porque a mí me gusta o porque no me gusta, porque es la postura que tengo y ya, no. Cuando estamos aquí en el ámbito académico, si tengo un punto de vista, tengo que defenderlo con argumentos y con razones, no con un porque sí, porque a mí me gusta, porque así lo pienso, porque yo creo, porque no sería válido como tal lo que ustedes están redactando. Entonces tienen que ir más allá, y el ir más allá es eso, ir a otros textos académicos, buscar ideas de filósofos, buscar teorías, tomar esas teorías para apoyar mi punto crítico y poder defenderlo. Y el cuarto, que es el que más se trabaja aquí en la universidad, es el argumentativo, porque este va también, aparte de dar un punto de vista crítico, va más allá. O sea, aquí ya voy a dar mi opinión, y adicional a dar mi opinión, lo que voy a hacer siempre es esta parte que se menciona acá abajo. Convencer a la persona que está leyendo mi trabajo o mi ensayo que eso que yo le menciono ahí es cierto. Entonces, imaginen la seguridad y los argumentos que yo tengo que dar y lo que tengo que defender para que esa persona que termine de leer mi trabajo diga, yo también tomo la misma postura que el autor de este ensayo está tomando, porque con todo lo que me está mencionando allí, con todo lo que investigó, de lo que hicieron otros autores, de lo que evaluaron, de ensayos, de artículos científicos, de trabajos de grado donde apoyaban y defendían esa idea, pues yo también pienso lo mismo y también voy a defender esa idea que me está dando aquí este autor con sus argumentos, con sus razonamientos, con esas conclusiones a las que llegó al final de redactar el ensayo. Entonces es algo allí pues para tener muy presente de que este es el más completo, porque adicional de partir de tomar una idea de cualquier área temática, de dar un punto crítico, un punto de vista, voy a argumentarlo con información consultada en internet que defienda mi punto de vista y mi opinión y lo que yo creo y lo que pienso respecto a algo. Aquí pues hacemos como tal énfasis en el término argumentativo. Ya vimos que es un ensayo, que es un texto académico donde el autor puede dar su punto de vista, su opinión de una manera analítica, crítica,
exponer ideas y defender esas ideas. ¿Por medio de qué las defiendo? Por medio de esta parte que dice argumentativo, la argumentación, y es presentar mi opinión con el propósito de convencer a la persona que lee que eso es cierto. O sea, siempre defiendo la idea desde el inicio hasta el final. Como todo texto académico, tiene un orden lógico en su estructura que no se puede modificar. Siempre debe de ir de esta manera. Para que lo tengan presente, para cuando les toque redactar ese texto académico del ensayo, pues lo hagan de la manera correcta. No vayan a omitir ponerle un título, no vayan a omitir ponerle una introducción, y las demás partes que las vamos a ver ahorita, les voy a decir qué tipo de información voy a incluir en cada una de las partes, cómo deben de ir, y de esa manera, y con la actividad que vamos a hacer ahorita en la clase, que es de aprendizaje, no es como tal por una nota, pero sí es una actividad de aprendizaje, nos va a ayudar a entender cómo identificar qué tipo de información puede incluir en una introducción, cómo debe ser el título, qué información debe de ir en el desarrollo, incluso menciona la parte de la extensión, y en la conclusión qué información debe de ir. Entonces, para que lo tengan allí muy presente, y ahora lo van a verificar pues, con lo que les voy a poner a hacer ahorita. Entonces, el título pues es lo primero que va en el ensayo como tal. Debe ser algo muy preciso, no debe ser tan extenso, y adicional a eso es muy importante pues guardar relación con el contenido pues del ensayo, de lo que está allí contenido. Entonces, una recomendación, denle un título provisional a su ensayo, y ya luego cuando usted termine de redactarlo y esté en la conclusión, devuélvase al título y de acuerdo a lo que tiene en su información, verifique si el título que le había dado de manera inicial es el correcto. ¿Por qué? Porque en ocasiones como que le damos el título y se nos pasa al final verificar, y cuando uno va investigando y va leyendo sobre el tema, puede cambiar el punto de vista que tenía de manera inicial por medio que de una observación o de un conocimiento previo que tenía, pero ya cuando yo voy más a fondo a analizar un tema y a investigar y a mirar en internet qué han encontrado los demás, mi punto de vista puede cambiar, o puedo encontrar otro tipo de ideas que están tirando sobre el área temática que me parezcan a mí interesantes, y yo puedo decir, no, pues yo quiero hablar solamente sobre este tema, y lo hago de esa manera. Entonces, para que lo tengan allí presente. Sí, denle el título, pónganlo al inicio, pero cuando terminen de redactar el texto académico y en la conclusión, devuélvanse al título y verifiquen que si guarde relación el título con el contenido. ¿Cómo pedir yo un tema para realizar un ensayo? Si el profesor no me establece como tal un tema para poder pues yo trabajar allí en ese texto académico, lo primero que tengo que hacer es tener unas 2 o 3 opciones de temática a tratar. Lo segundo es que voy a ir a internet con cada una de ellas y voy a buscar qué tanta información hay sobre ese tema. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones ustedes aseguran que van a trabajar sobre algún tema específico, y cuando van a buscar información en internet no encuentran mucha información, y cuando van a hacer la parte del desarrollo del ensayo, en donde tienen que apoyarse sí o sí en información que está publicada en internet, porque tienen que poner citas y referencias allí, no lo logran porque no hay información en internet. Entonces, antes de decir, sí, yo voy a trabajar con este tema, voy a internet y busco y hago una verificación previa de qué tanta información podría encontrar sobre el área temática. Si yo veo que hay bastante o una cantidad considerable, entonces puedo definir y decir, bueno, si yo voy a trabajar con este tema, por internet hay información. La segunda parte es la introducción. Como tal, estos títulos no van de manera explícita. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no voy a poner allí en mi ensayo introducción, 2 puntos y pongo la información. O sea, los títulos no van. Pero como tal, los primeros párrafos que componen el ensayo hacen referencia a una introducción, que adicional a eso corresponde más o menos, no quiere decir que sea pues así súper rígido este porcentaje, pero pues es ahí una aproximación de
¿cuánta información debe de ir en esos primeros párrafos del ensayo? O sea, en esa introducción, que dice que es alrededor del 15% del ensayo. En ese sentido, serán más o menos unos 3, 4 párrafos también, dependiendo de qué tan extenso es el ensayo, porque si yo tengo un ensayo de 2 páginas, entonces puede ser que mi introducción simplemente sea un párrafo y ya lo demás está entre el desarrollo y la conclusión. Entonces, pues eso va a depender y la cantidad de párrafos de la extensión del ensayo. Si el ensayo tiene 6, 7 u 8 hojas, entonces también allí podrán tener unos 4 párrafos, 3, 4 párrafos que compongan pues esa parte de la introducción. ¿Qué información debe de ir allí en esa introducción? Entonces, se va a hablar de manera general del tema que se va a tratar. Será como tal la idea principal de mi ensayo, la voy a exponer allí de una manera muy general. Si lo traigo a partir de una situación, problema que yo identifiqué, entonces pues menciono cuál es la situación, problema que yo he identificado, y adicional a eso, y para que lo tengan allí presente, es que va a incluir algo que se llama hipótesis. ¿Alguien de pronto tiene conocimiento de qué es una hipótesis? ¿Alguien de pronto sabe qué es eso? ¿Qué es qué, profe? Una hipótesis. Hipótesis. ¿Hipótesis? Sí. Una suposición del tema. Ajá, Una suposición exacto. del tema, exactamente. Entonces, A partir sí, de algo investigado, ¿no? exactamente. Tú tienes allí, si partimos de una situación, problema, digamos que vamos a hablar de algún problema ambiental, ¿cierto? Entonces, para este tema vamos a hablar de un problema ambiental y vamos a hacer una suposición, vamos a hablar de que en Cali hay mucha contaminación por residuos sólidos, entonces estoy hablando pues de las basuras como tal que se arrojan a las calles. Entonces, esa será la situación, problema que yo como tal voy a identificar, que en Cali pues hay una alta contaminación a causa de los residuos sólidos que arrojan las personas a las calles, ¿cierto? Esa será la situación, problema. Voy a partir de allí, ese será mi tema de investigación en donde voy a buscar mucha información, pero cuando yo lanzo esta suposición de esa hipótesis, va más como tal a comprobar algo que tal vez podrá ser la solución a ese problema que yo he identificado. Entonces, en ese sentido, yo podría decir para el ejemplo que les di, que la hipótesis que yo puedo desarrollar en el ensayo que voy a hacer respecto a esa problemática es que tal vez si en Cali se realicen campañas de educación ambiental, se disminuya la contaminación por residuos sólidos en las calles de Cali. ¿Cierto? Esa es la suposición que yo tengo, pero yo no puedo decir si eso es verdad o no es verdad, porque solo me daré cuenta cuando yo vaya, haga las campañas y que después de que realice las campañas haga una verificación de si aumentaron o disminuyeron los residuos sólidos de esas basuras en las calles y ahí podré decir, no, si esas campañas que se realizaron efectivamente era la solución a la cantidad de residuos que se estaban presentando en la ciudad. O puedo decir, no, las campañas no son, va más allá, de pronto les falta poner, no sé, más tarros de basura en la calle para que la gente pueda arrojar la basura allí. Pero es una suposición que yo planteo en la introducción, antes de desarrollar como tal toda la investigación, es lo primero que yo planteo allí en esa introducción, una suposición de algo que puede ser la solución al problema que yo he identificado. Es algo no comprobado. Adicional, si vamos aquí al ensayo, lo puedo encontrar de 3 maneras. Esa hipótesis la puedo encontrar en forma de pregunta, entonces podría ponerse allí en forma de pregunta. La puedo encontrar de manera de enunciado o también en el ensayo, en vez de poner una hipótesis, puedo poner el objetivo por el cual se está realizando ese ensayo. Entonces, podría ser una pregunta que me aparezca allí en la introducción, y esa será la hipótesis que está planteada en forma de pregunta de investigación. Podrá ser un texto indicándome qué es lo que supone el error,
sobre el tema que está trabajando, o podrá ser el objetivo o los objetivos de la realización del ensayo. ¿Por qué se está realizando ese ensayo? Entonces, para que lo tengan allí presente. Algo muy importante que no está lleno de diapositivas, pero se lo menciono y se les debe quedar allí, porque cuando vayan a enfrentarse a redactar este ensayo, tienen que, como tal, tenerlo presente para que lo hagan de la manera correcta. La hipótesis, sea en pregunta, sea en afirmación o objetivos del ensayo, van a ir siempre en el último párrafo de la introducción. Otra vez se lo repito, no están las diapositivas, pero lo deben tener presente para que redacten su ensayo de la manera correcta. Pregunta de investigación, que será la misma hipótesis. Párrafo de hipótesis, y si lo tengo así de esa manera. O los objetivos que se incluyan allí como tal del ensayo van en el último párrafo de la introducción. ¿Listo? ¿Por qué se los menciono? Porque ahora cuando se vayan a enfrentar a la actividad que van a realizar, va a ser clave para poder identificar bien hasta qué punto o hasta qué párrafo va a llegar en la introducción de ese ensayo que ustedes van a analizar ahorita. El tercer punto de la estructura es el desarrollo del argumento. Es el más extenso, miren, es el 70% de ese ensayo. ¿Qué información se debe incluir allí? Entonces, voy a hablar otra vez del mismo tema que estaba trabajando en esa introducción, pero con mayor profundidad. Y adicional a eso, tratarlo con mayor profundidad, de una manera más detallada, voy a exponer las ideas secundarias que van a estar alrededor de esa idea general o del tema que yo estoy investigando, de la temática que estoy tratando en el ensayo que voy a redactar. Adicional a eso, justo en este punto es donde yo voy a argumentar, entonces voy a dar mis juicios de valor, voy a dar mis opiniones, voy a dar mis razonamientos sobre el tema que se está investigando, y siempre debe estar sustentada esta parte del desarrollo en ese ensayo con citas bibliográficas, o sea, que debo ir a otras investigaciones y sustento mis argumentos, lo que yo mencioné con mis palabras, referente a lo que otros han hecho en internet, tomo la información, lo pongo aquí en mi trabajo y pongo la cita. Entonces, siempre en el desarrollo voy a encontrar citas bibliográficas. Hay una estrategia metodológica para poder plantear este desarrollo de la manera correcta. ¿Cuál es esa estrategia? Entonces, lo que voy a hacer es que antes de llegar al documento final, donde yo voy a redactar el ensayo, así lo puedo hacer en una hojita en Word o a mano, me voy a hacer preguntas. Y voy a ponerlas allí, por ejemplo, ¿qué preguntas tengo referente al tema de investigación? Entonces, volviendo a lo que les había mencionado, el ejemplo de la contaminación por residuos sólidos en la ciudad de Cali, entonces, bueno, ¿qué temas yo tendré allí como que me generen dudas sobre lo que yo voy a tratar? Ah, no, es que para poder hacer el ensayo o hablar mucho más sobre lo que yo estoy proponiendo en esa hipótesis, que es la solución, que es la educación ambiental, y hacer campañas de educación ambiental, pues tendré que averiguar qué es educación ambiental. Entonces, lo que hago es esto. La primera duda es, ¿qué es educación ambiental? La pongo allí, voy a internet, resuelvo mi duda, le doy respuesta, pero aquí en el ensayo yo no voy a poner la pregunta. Es solo una estrategia metodológica para yo tener claridad de qué puede ser lo que busque de información para poder incluir en el desarrollo. Entonces, pues, la mejor manera es hacerme preguntas de qué necesito, qué conceptos no me quedan a mí claros del tema que voy a desarrollar, qué información o qué han hecho otros autores sobre eso que yo voy a hablar. Entonces, la mejor estrategia es, me hago preguntas, hago un listado de dudas o preguntas que tengo referente al tema, voy a internet, resuelvo esas preguntas, y aquí en el ensayo lo único que voy a poner en esta parte del desarrollo es la respuesta a esas preguntas o dudas que se me generaron. Aquí no van a poner ustedes una pregunta y respuesta, no va de esa manera. Pero es una estrategia metodológica para plantear esto de la manera correcta. Preguntarme qué información necesito,
Y luego de que yo tenga muy claro qué información necesito, la investigo en internet y ya vengo aquí a redactar con mis palabras y algo de apoyo de internet todas esas dudas que alcancé a resolver justo en este punto. Y corresponde al 70% de la información. Ya se los había mencionado anteriormente. ¿Cómo identifico el desarrollo de un ensayo? Lo identifico porque están las ideas secundarias del tema y que esas ideas secundarias del tema se apoyan en investigaciones, o sea, mencionan citas o las fuentes de origen. Siempre en el desarrollo van a haber citas y fuentes de origen. Me voy a apoyar en otros textos. Y justo en este desarrollo se va a dar la intertextualidad, que es la característica de todos los textos académicos. Aquí es donde voy a incluir las citas y voy a hacer uso de ese término, de esa característica que ya hablamos en el quiz, y va a estar aquí. La cuarta son las conclusiones. Entonces aquí en este punto se va a reexaminar la tesis. Cuando yo hago referencia a esta parte de la tesis, esto simplemente significa al tema que yo estoy tratando, del que yo estoy hablando. Eso es una tesis, esto es un tema en donde yo voy a dar opiniones, voy a llegar a conclusiones, voy a tener razonamientos, voy a tener allí proposiciones, voy a llegar a conclusiones. Entonces la tesis hace referencia al tema que estoy tratando para dar opiniones, para llegar a conclusiones, para dar argumentos y para dar razonamientos. Entonces en este punto final pues ya es como el resumen de todo lo que redacté en el ensayo, desde la introducción hasta esta parte del desarrollo. Entonces llega ahí como a qué llegué yo, qué fue lo que entendí, qué dudas aclaré. Y en este punto, adicional a decir qué dudas aclaré, también puedo dejar establecidas inquietudes. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser que mientras que yo estaba aquí haciendo este desarrollo donde me planteé muchas preguntas, pero dado el caso que el profe me diga, no, es que el ensayo puede tener, no sé, máximo 3 páginas, máximo 5, entonces yo digo, no, es que entre eso en 5 yo no puedo resolver todas las dudas que se me generaron en ese desarrollo porque tengo un límite de páginas. Entonces, en ese sentido, escojo resolver las más importantes y relevantes para defender mi tema, y las que se quedaron por allí, que no las pude resolver en mi ensayo, las establezco aquí en las conclusiones. Las dejo allí, entonces pongo que es importante investigar más sobre cierto tipo de tema que no se trabajó de una manera muy detallada en el ensayo, pero que sí es importante para el tema de investigación. Y dejo allí establecidas esas inquietudes, esas dudas, o incluso se me generaron inquietudes, pero cuando fui a buscar en ese desarrollo a internet para resolverlas, no encontré información que me resolviera esa duda. ¿Por qué? Porque tal vez no han hecho investigaciones suficientes para que a mí me quede totalmente claro esa inquietud. Entonces también lo menciono aquí. Digo que debido a que no encontré información que soportara o me diera claridad a esa duda que tenía, se va a dejar planteada en esta conclusión, para que más adelante sea que yo mismo la resuelva, o otra persona que lea mi ensayo dice, bueno, es interesante ese tema de investigación, yo más adelante voy a investigar sobre él, voy a hacer trabajo, no sé, en campo, voy a hacer encuestas, bueno, me voy a apoyar en algo de investigación para resolver esa duda que esa persona me dejó aquí en el ensayo. Entonces, adicional de dejar las afirmaciones, el resumen de a lo que llegué, lo que entendí, el punto de vista que defendí, también puedo dejar las inquietudes que se me generaron. Y ya les había pues dejado allí presente que es el 15%. No sé si de pronto tengan alguna duda respecto a esto que les acabé de mencionar. No sé si para todos es claro lo que se les mencionó allí. ¿Tienen alguna duda? Bueno, creo que no. Les voy a indicar lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, es una actividad no para calificar, es una actividad de aprendizaje. Si quieren, le toman, no sé, una captura de esto, para que ahorita que la vayan a desarrollar, pues lo hagan de esa manera. No hay necesidad, como les digo, no me lo van a entregar, entonces si quieren le hacen la captura a esto, porque realmente van a trabajar con un PDF, entonces este Word no lo van a utilizar, pero sí van a tener que determinar estos 3 puntos que se mencionan aquí. Entonces si quieren le mandan una captura, o ahorita cuando estén en los grupos, por medio de Natalia les mando la captura, incluso por el medio de ella les voy a enviar
este PDF, que ya ustedes pues lo tienen allí porque lo leímos al inicio cuando vimos lo de las citas y referencias, pero ahorita por medio de Natalia se los envío, recuerden, no van a entregar nada hoy. Pero sí o sí tienen que hacer el trabajo porque luego de que hagan en cierto tiempo que les voy a dar el trabajo, nos vamos a devolver a la sala principal para aclarar todas las dudas y ya luego de allí ustedes puedan hacer el académico que va a quedar de esto, que es un ensayo argumentativo. Entonces, para que lo tengan allí muy presente, es que en este tiempo pues tienen que aprovechar como tal el espacio que se les va a dar para desarrollar eso, aclaren todas las dudas entre todos, no importa si se equivocan porque esa es la idea del trabajo, de que se enfrenten, de pronto si tienen allí algo que no les quedó muy claro lo que acabamos de ver ahorita, pues puedan aclarar como tal eso que se les está mencionando. Si de pronto ahorita requieren que les ponga un momentico las diapositivas para que pongan tomen algunas capturas de la estructura, como debe ir, del porcentaje que debe llevar. Entonces, ahorita en un ratico pues se los pongo, ¿listo? Les voy a explicar qué es lo que deben hacer, se deben apoyar en un PDF, que es este, que es un ensayo, ahorita les muestro cuál es el PDF, un ensayo argumentativo. Y en ese ensayo argumentativo lo que tienen que hacer es identificar esto que se menciona aquí. Determinar qué párrafos componen la introducción. ¿Por qué? Porque el ensayo tiene tres partes muy importantes y va a tener allí pues un título, pero las tres partes importantes del ensayo son primero la introducción, luego el desarrollo, que fue lo que les expliqué ahí, y al final pues la conclusión. Y la idea es esto, que ustedes vayan a este ensayo que está ya redactado y por medio de lo que otro hizo, ustedes logren identificar con lo que yo les acabé de explicar aquí, es hasta qué punto llegaría esa introducción, o sea, cuántos párrafos pueden componer la introducción. Adicional a eso, identificar la hipótesis. Recuerden, se puede dar en forma de pregunta, por medio de un enunciado, o pueden ser los objetivos de investigación y que sí o sí deben de ir en el último párrafo de la introducción. Entonces, eso es lo que van a hacer en primera parte. Identificar cuántos párrafos componen la introducción de ese ensayo. Identificar cuál es la hipótesis o los objetivos que se plantearon en ese ensayo. Luego van a ir a la parte del desarrollo. Entonces, lo mismo, van a decir de qué párrafo a qué párrafo está planteado ese desarrollo. En el desarrollo que hay, ideas secundarias, apoyo de información de internet, o sea que voy a encontrar citas y referencias, y la idea es eso, si ustedes cuenten los párrafos, los quieren, los pueden numerar ahorita en el PDF que les voy a enviar, y de acuerdo a esa numeración, pues ustedes me van a decir, profe, la introducción llega del párrafo 1 al párrafo 5. En el párrafo tal de la introducción está los objetivos o la hipótesis. El desarrollo va de tal párrafo hasta tal párrafo y al final la conclusión. Entonces lo mismo, van a decir, la conclusión va, digamos, no sé, del párrafo 18 al párrafo 20. Y así, ya les voy a mostrar el PDF para que lo tengan allí pues, presente de lo que deben hacer. Bueno, este es el PDF, entonces lo mismo. De acuerdo a lo que se les explicó ahorita, entonces me van a decir, no, profe, van a contar los párrafos que están allí, van a decir, no, la introducción, no sé, llega hasta el párrafo 5, del 1 al 5 es la introducción. El desarrollo, no, el desarrollo es desde el párrafo 6 hasta el párrafo, no sé, 18, 17. La conclusión va del párrafo tal, que sería ya como la parte final como tal del ensayo. Entonces me pueden decir, no, va del 19 al párrafo 20. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro esto que les estoy mencionando? De que deben de enumerar estos párrafos para tener una idea de qué párrafo a qué párrafo va la introducción. No hay necesidad de que copien aquí la información, simplemente pueden dar respuesta a decir la pregunta 1, la introducción va del párrafo 1 al párrafo 4. La hipótesis está en el párrafo 3 y así. El desarrollo va del párrafo 6 al párrafo 20. La conclusión va del párrafo tal al párrafo tal. No hay necesidad de que copien la información ni nada de eso, sino que simplemente con el mismo PDF
puedan identificar este tipo de cosas que se les está mencionando. Entonces, ¿les quedó claro a todos? ¿Tienen alguna duda? Para que Profe, el por favor... PDF está en Moodle. No, el PDF lo voy a enviar por medio ahorita de Natalia, se lo voy a enviar a ella al grupo de WhatsApp y ella lo comparte como les mencioné. Ese ya se los había enviado la otra vez al correo porque era un PDF que tenían que leer con anterioridad. Entonces, pues allí está, pero de todas maneras pues, se los voy a enviar por medio de Natalia y que ella se los comparta y ya. Como no es una actividad como tal evaluativa, entonces pues no hay problema con eso. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Profe, entonces nos digamos eso y luego qué hacemos. Les voy a enviar eso y luego de allí ya les voy a decir cuánto tiempo les voy a dar para hacer la actividad porque lo van a hacer en los grupos de trabajo. Es alrededor más o menos de una media hora. Luego de allí de que hagan esto, nos vamos a volver a la sala principal para hablar sobre lo que identificaron, de qué párrafo a qué párrafo identificaron, por qué están indicando esa información pues, que están mencionando allí y aclarar las dudas que tienen. Les explico cuál es el trabajo que va a quedar y ya pues terminamos con eso la clase. Pero entonces los voy a dividir por los grupos que ya están allí, los mismos 7 grupos, ya saben cuál es el número de los grupos. Ingresan a esas salas y pues van a tener media hora, pues todavía no, a partir de que ya estén allí como organizaditos y que yo le envíe a Natalia el PDF, pues iniciar el trabajo y lo mismo, regresamos aquí, hablamos entre todos qué fue lo que identificaron, qué no les quedó claro, aclaramos las dudas, les explico el trabajo y terminamos la clase. ¿Listo? ¿Alguien tiene de pronto alguna otra duda? Bueno, creo que no, entonces ya les voy a poner allí en las salas para que se unan.